Salir de casa, salir del ambiente. Por ejemplo, si estás siempre en la oficina o si estás siempre en casa o ambos de forma híbrida, es salir de ese ambiente. Entonces yo eso lo voy a lograr a lo mejor en 20 minutos, no alcanzo a ir al gimnasio y volver, pero sí alcanzo a salir a un parque a caminar, sí alcanzo a dar una vuelta, sí alcanzo a jugar con mi reloj y decir voy a caminar 10 minutos rápido y 5 minutos un poquito más lento para recuperación. Pero lo primero que yo aconsejo es salir del hábitat de costumbre. Siempre va a haber una sensación de placer a nivel psicológico cuando estoy haciendo como algo distinto en un lugar distinto, siempre. Él es Roberto Ugarte, aunque probablemente lo conozcas como Rob Trainer. Es profesor de educación física, diplomado en entrenamiento deportivo, en actividad física para la obesidad y en psicología deportiva. Además, cuenta con varias certificaciones en nutrición y diferentes tipos de entrenamiento. Pero más allá de los títulos, Rob es una de esas personas que te enseñan que entrenar no se trata solo de cambiar el cuerpo, sino también de cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Porque el ejercicio puede ser una herramienta para sanar, para ganar confianza y para reconectarte contigo desde otro lugar. Con una mirada integral y un enfoque humano, Rob ha ayudado a muchísimas personas a reencontrarse con su cuerpo, a moverse con propósito y entender que el bienestar va mucho más allá del gimnasio. Hoy hablaremos con él sobre los hábitos, motivación, salud mental y sobre cómo el entrenamiento puede convertirse en una experiencia que te sume, que te respete y que te haga sentir bien. Así que te invito a quedarte, a escuchar y a conocer la historia detrás de Rob Trainer, un entrenador que entiende que cada cuerpo cuenta una historia distinta. La triatleta de 80 años que hizo este Ironman en España, creo que fue, ¿cierto? 80 años, la misma edad de mi abuela. ¿Qué es lo que la diferencia la una de la otra? Que una nunca se dejó de mover. Entonces, como una regla principal de vida, siempre es nunca dejes de moverte, siempre hazlo por ti. Y cuando tú sientas que estás perdiendo esa energía, cuando tú sientas que estás perdiendo quizás esa motivación, porque ya llevas muchos años, o quizás ya estás, o a lo mejor tú puedes estar en tu casa y tienes ahora, no sé, 60 años y dices, no, es que esto ya no es para mí. O sea, yo te digo desde ya que el ser humano... Hay momentos en la vida en que por diferentes razones, ya sea de salud o porque nos pica el bichito de hacer cambios, es que necesitamos una idea para poder iniciar esos cambios. Por ejemplo, hay personas que por temas de salud o porque un doctor les dijo por alguna enfermedad, tienen que hacer cambios relacionados con el deporte, mejorar su salud. Y probablemente hoy hay muchas personas que nos estén escuchando que están justo en ese punto, para empezar a hacer un cambio. ¿Qué le dirías a esas personas de cómo pueden dar ese primer paso? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy común. Es muy normal recibir a través de mis medios de comunicación o redes sociales la pregunta de cómo comenzar, Rob. La verdad es que la respuesta a eso es mucho más simple de lo que todos piensan y es simplemente dar el paso y comenzar ya. O sea, muchas veces chuteamos el inicio para todo, de hecho aplica para todo generalmente en la vida, como el lunes comienzo a estudiar para esto, el lunes comienzo a ver en mi destino de vacaciones, el lunes comienzo, el próximo mes comienzo a ahorrar. Y en el caso del entrenamiento muchas veces se dice el lunes comienzo a entrenar o el lunes comienzo la dieta, también, ¿cierto? Entonces, la mejor alternativa o la mejor respuesta para eso es comenzar ya. De hecho, ni siquiera es como pensarlo. Incluso cuando yo quiero dejar algunos malos hábitos, como por ejemplo dejar de fumar, también que hay muchas personas que quizás a lo mejor les puede resultar hacerlo de forma gradual, pero la verdad es que con toda la experiencia que yo tengo, con todas las personas que yo he conocido a lo largo de mi carrera y a lo largo de la vida en general, es que cuando uno toma la decisión y comienza desde ya, sin esperar nada, es cuando ya estás dentro, cuando ya comenzaste a hacer o ya iniciaste el paso a este hábito de lo que es el entrenamiento. Pensando en eso que nos comentas que, claro, siempre dejamos todo para el día lunes. ¿Tú de alguna manera transformaste esto, que es el deporte, en un hábito para ti? En una forma de vida, porque no es solo tu trabajo, sino que también es tu pasatiempo. Yo he visto en tus redes sociales que participas en competencias, pero me gustaría entender en qué momento o cómo o por qué llegaste a tomar el deporte como tu filosofía de vida. Bueno, la verdad es que el trabajo vino de la mano con el gusto por el deporte. La verdad es que, claro, yo empecé ya a trabajar adulto, ¿cierto? Pero partió cuando muy niño la práctica deportiva. Al principio fue como juego deportivo, que es como actualmente se trabaja con los niños en el colegio, ¿cierto? En la básica, que
no se les imparte el deporte como propiamente tal, sino que como un juego predeportivo, y después ya se van implementando las reglas, ¿cierto? Se van incorporando las de cada deporte. En mi caso también fue de la misma forma, o sea, comencé, un día era la pelota con los amigos, al día siguiente eran las paletas, a la semana siguiente era la pelota de vóley, etcétera. Y ya con el tiempo, al ir creciendo, ya empecé a tomar gusto quizás con algunos deportes, como me gustó en algún momento el fútbol, pero creo que lo que más me encantó en ese tiempo fue la gimnasia, la práctica de la gimnasia. Conocí el arte marcial o deporte, como le llaman también, capoeira. Empecé a tener buena disciplina, que me llevó a tener grandes logros, y yo creo que el logro personal fue lo que me empezó a encantar del deporte. En síntesis, en realidad eso, cuando empecé a dar cuenta que mi cuerpo podía cumplir y rendir y podía realizar cosas que eran para mí impensadas. Qué bueno que mencionaste eso, que más allá de temas físicos, hay un tema psicológico, que es el lograr objetivos. En ese sentido, y escuchándote lo que tú me dices, ¿tienes alguna filosofía de vida que te mantiene en este estado deportivo sin bajar las ganas, o hay días y días? Claro, claramente hay día y día. O sea, hoy en día lo que a mí me mantiene activo dentro de lo que es el área del deporte es porque es mi trabajo, en el fondo. Entonces, me alimento a través del deporte, no solamente en la parte, claro, motivacional o la parte anímica, mental, sino que también me alimento en la parte, claramente, lo que es económico. O sea, mantengo mi vida a través de mi trabajo en el deporte. Pero sí, como filosofía lo tengo bien arraigado, porque es lo que hoy en día, claro, como te decía anteriormente, es lo que me mantiene y lo que me alimenta, pero también es lo que me mantiene mentalmente súper activo, y es lo que me permite también poder llegar a tantas personas, porque en el fondo también uno de mis principales logros a nivel como motivacional es el poder llegar a personas, poder motivar, incentivar e encaminar a personas a que realicen actividad física. Rob, hoy día te vemos ya como una persona profesional, vinculada al deporte 100%. Pero me gustaría pensar y remontarme hacia tus inicios. Cuando comenzaste a hacer eso, cuando todavía no tenías los hábitos, cuando todavía no tenías rutina, cuando probablemente no sabías cómo iniciarte en la vida deportiva. ¿Qué nos puedes contar de esa historia? Bueno, en lo personal yo comencé con el deporte, como mencionaba anteriormente, de niño jugando. Entonces, como en realidad la mayoría comienza. Ahora, ¿qué es lo que me llevó a meterme más en el tema del entrenamiento? O en el entrenamiento, más que nada, en el entrenamiento del cambio físico. Llegó un momento cuando tenía más o menos como unos 12 años, donde viví muchos episodios de bullying, que hoy en día se llama así. Antes solamente era pasarlo mal, ¿cierto? El maltrato que le llamaban en el colegio. Entonces vivía mucha inseguridad. La verdad es que vivía mucha inseguridad, porque no era capaz de poder defenderme, porque no era capaz de poder alzar la voz, o ni siquiera era capaz de decir ya basta. Entonces, en ese sentido, siempre fui como muy débil de persona. Y a la vez también, paralelo, en ese tiempo me acuerdo que veía por la tele, a través del cable, que ni siquiera lo daban acá en Chile, veía la lucha libre, veía a estos gringos, ¿cierto? Musculados, gigantes, con estos personajes como petulantes, avasalladores, que nada, no le temían a nada, ¿cierto? Y ahí fue como primero empezaron los primeros clics en mí, donde empecé a querer buscar, quizá a lo mejor identificarme con estas personas. Y comencé a entrenar en casa. Tenía las pesas de un tío, tenía los galones de gas pequeños de 5 de 12 kilos, y comencé a trabajar brazos sobre los hombros, sentadillas, etcétera. Y la verdad es que llegó una época cuando ya tenía como unos 13 años, yo creo, que tenía un cuerpo un poquito más avanzado que a lo mejor el resto de mis amigos. Claro que sí, nunca fui capaz de poder alzar la voz en decir ya basta, no me molesten más, pero sí, por lo menos con la presencia física, logré como obtener ese respeto que yo quería lograr. Y eso fue lo que me motivó como a comenzar de cierta forma. Claramente después mejoró mi seguridad, ¿cierto? Me sentía mucho más seguro de mí mismo al verme distinto, pero también vino la parte del egocentrismo. Me pasé para la parte de la vigorexia, ¿cierto? Donde todos me decían que me veía bien, o sea, musculosamente grande, por así decirlo, musculado,
pero yo me sentía delgado, entonces quería más, ¿cierto? Entonces también hay un proceso psicológico que tuve que pasar en algún momento de esa época. Una lamentable realidad la que mencionas sobre el bullying. Y qué bueno que hayas tenido la fuerza mental para transformar eso en una actividad que te sacara de ahí. Como tú dices, no pude alzar la voz, pero de alguna manera lograste encaminarte en algo que te sacó de ese problema. Ahora bien, pensando en quienes te puedan estar escuchando hoy y que están en una situación similar y están con vergüenza de comenzar porque probablemente ir al gimnasio donde todos te van a ver y tenemos ciertas inseguridades, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, es una pregunta muy común y la verdad es que yo en todos los años que llevo trabajando en este rubro lo he visto con frecuencia. Cuando yo recibo una persona en un gimnasio o en algún lugar de entrenamiento, siempre acostumbro a hacer una anamnesis. Cuando quiero saber enfermedades, quiero saber lesiones, quiero saber posibles medicamentos, cirugía, etcétera. También me voy a la parte psicológica de experiencia deportiva, cómo se ha sentido, qué es lo que quiere lograr y cómo se siente consigo mismo. Entonces, desde ahí yo ya tengo como un preámbulo de la perspectiva psicológica de la persona a la hora de entrar. Entonces, para ir derechamente a tu pregunta, yo la verdad es que lo que le diría a esas personas es que comiencen, que lo hagan, que nadie está pendiente del otro, pero es muy difícil creerlo. Es muy difícil creerlo, pero la verdad es que es así. O sea, yo que llevo años en este mundo, me doy cuenta como yo estoy en un gimnasio con muchas personas a mi alrededor y hay de todo tipo de somatotipos de personas y la verdad es que nadie está pendiente de la persona al lado. Sí hay un toque de ego cuando uno tiene más fuerza que el otro, puede ser, ¿cierto? Pero no, nadie te observa. Ahora bien, también está la otra opción de entrenar quizás personalizado y tener un entrenador que vaya a tu casa, a lo mejor también. Pero la verdad es que mi mejor consejo es nunca jamás sientas vergüenza de ti. Jamás, 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 jamás. De acuerdo a esto que me comentas sobre tu manera de ver el deporte, ¿tienes alguna frase que resuma tu filosofía de vida? Sí, la verdad es que la frase que más utilizo y la que más trato de inculcar con mi gente, con mis alumnos, con mis clientes, es hazlo por ti. En el fondo, y creo que no requiere mucha explicación, pero en el fondo nadie va a trabajar por ti, te va a alimentar si no lo haces tú solo, nadie te va a dar todos los beneficios físicos si no te los das tú solo. Entonces, en el fondo, lo que tiene que ver netamente en el entrenamiento es solamente por el beneficio propio. Porque en el fondo cuando yo estoy entrenando, cuando yo estoy moviéndome, no lo estoy haciendo por el que está al lado. Generalmente sí, nosotros los adultos, si tenemos una visión un poco más allá, un poco más periférica, claro, o sea, voy a querer estar sano para poder estar al lado de mis seres queridos, al lado de mis hijos y que nunca les falte. Pero si lo veo en un plano totalmente individualizado, es hacerlo por mí mismo. Qué importante y qué fuerte la frase hazlo por ti, porque de alguna manera te pone a ti como el artista principal de la obra de nuestras vidas. Yo me levanto en la mañana y digo, o sea, hoy día empiezo el día y todo lo que voy a hacer va a ser por mí. Es súper potente y te ayuda a mantenerte motivado. Y en esa misma línea de motivación y de dar el primer paso que hemos conversado, me gustaría enfocarme en las personas y en cómo es la vida hoy. Una vida en la que todo es rápido, en la que queremos resultados inmediatos, en la que el primer pretexto que tenemos todos es no tengo tiempo. Ese no tengo tiempo nos impide hacer un montón de cosas y a veces pensando en esas personas que hoy no tienen tiempo y que probablemente solo tienen 20 minutos en su día, ¿qué les dirías a esas personas como que en esos 20 minutos algo se puede hacer? Haz esto. ¿Qué le dirías a ellos? Claro, como lo conversábamos al inicio de esta conversación, el primer paso siempre es comenzar, no esperar al lunes, ¿cierto? Como lo mencionábamos anteriormente. Pero muchas veces cuando las personas que me preguntan cómo hacerlo para tomar la iniciativa y les doy esta respuesta de comenzar ya, está siempre esa respuesta, esa primera excusa de no tengo tiempo. Trabajo todo el día, me traslado 2 horas de la casa al trabajo, ¿cierto? Lo cual la mayoría de la gente tiene este ritmo de vida, por así decirlo. Pero claro, ahí es donde viene mi respuesta de vuelta, ¿cierto? Mi revés
donde yo digo, bueno, a lo mejor tienes 20 minutos o a lo mejor te puedes levantar 30 minutos antes en la mañana. Entonces, partiendo desde ese punto, lo primero es organizar. Yo lo que haría con 20 minutos o 30 minutos al día sería primero organizar cuántos días de la semana dispongo de este tiempo. No sé, 3 días, 4 días de la semana. Eso es lo primero. Y después poder organizar y poder planificar. No sé, por ejemplo, el primer día voy a destinar esos 30 minutos a salir a caminar. Tienes que pensar que en 20 minutos de caminata, a una velocidad normal, van a ser por lo menos unos 2.500 pasos los que voy a realizar. Son 2.500 pasos que suman a mi día, tomando en cuenta que a lo mejor la persona tiene una vida sedentaria donde a lo mejor su trabajo es de oficina y está todo el día sentado, o a lo mejor también una persona que requiera de movimiento producto de enfermedades que se van acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, el dar la movilidad, lo que es salir a caminar, el generar esta circulación sanguínea, y poder mover también oxígeno a todos los rincones de mi cuerpo va a ser suficiente. Y también lo puedo, ir alternando con otros 20 minutos que voy a tener el día siguiente quizás de una batería de ejercicios de peso corporal. Exacto. Y en esa misma línea y pensando en lo que tú decías, hay personas que hoy día probablemente por su trabajo no tienen mayor movimiento que el trayecto de casa a la oficina. Es más, hay personas que trabajan en su casa y tampoco tienen ese trayecto, o sea, tampoco caminan diariamente. Hay trabajos que pasan sentados todo el día y después de terminar el trabajo se sientan a ver Netflix. Entonces, no tienen movimiento. A esas personas, ¿cuál es el primer hábito, el más básico que deberían comenzar ya para lograr algún cambio? Salir de casa, salir del ambiente. Por ejemplo, si estás siempre en la oficina o si estás siempre en casa o ambos de forma híbrida, es salir de ese ambiente. Entonces yo eso lo voy a lograr a lo mejor en 20 minutos, no alcanzo a ir al gimnasio y volver, pero sí alcanzo a salir a un parque a caminar, sí alcanzo a dar una vuelta, sí alcanzo a jugar con mi reloj y decir voy a caminar 10 minutos rápido y 5 minutos un poquito más lento para la recuperación. Pero lo primero que yo aconsejo es salir del hábitat de costumbre. Siempre va a haber una sensación de placer a nivel psicológico cuando estoy haciendo como algo distinto en un lugar distinto. Siempre. En ese mismo orden de ideas de comenzar a hacer cambios y que no solo esos cambios se inician por temas deportivos, por moverse, sino que también hay algo súper importante y que tiene que ver con los hábitos alimenticios. Para estas personas que quieren comenzar a cambiar su vida y alinearse más con el deporte, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que deberían comenzar a cambiar? Primero, el orden. Generalmente cuando yo no tengo un hábito de cuidado, en este caso ya sea con deporte, con alimentación, ¿cierto? Lo primero es el orden. Dejamos la alimentación para cuando hay tiempo. Generalmente pasa eso. O sea, no es como... Generalmente se da que en el trabajo uno almuerza porque hay una hora de colación. Pero cuando estamos el fin de semana en casa es como cuando hay tiempo almuerzo, cuando hay tiempo tomo desayuno. A eso me refiero que si despierto a las 8 puedo tomar quizás a las 10, o si despierto a las 10 quizás puedo tomar a las 12. Pero si hay un orden horario, por lo menos un rango de horarios, ese es el primer paso, que es el orden. A esto voy con la planificación. Por ejemplo, mañana voy a tener por lo menos 3 tiempos de comida en el día. Ese es el primero, o sea, tener un orden, porque también puede pasar, porque a mí me pasa igual. Hay días que tengo mucho trabajo y hay veces que no alcanzo a cumplir con mis tiempos de comida y como solamente una vez en el día. Y eso sabemos que también está mal, ¿se entiende? Y lo segundo, que también es muy importante, es buscar siempre la proteína. La verdad que nosotros siempre buscamos, también las personas, también me puedo incluir, ¿cierto?, en este grupo, que buscamos lo más simple de repente, un pan o lo primero que tengo en un mueble de golosina, ¿cierto? Pero nunca lo que es proteico, nunca lo que nos va a aportar realmente a nuestra nutrición, que es la proteína, que es algo que necesita nuestro músculo para mantenerse fuerte, para recuperarse después de un entrenamiento, etcétera. Entonces, buscar esta proteína yo creo que también es el segundo paso más importante, quizás tanto como el primero. Totalmente, totalmente de acuerdo, y de hecho tú mencionas algo súper importante que es el tiempo, que ya lo hablábamos con el tema no tengo tiempo de hacer ejercicio, también he utilizado para no tengo tiempo para tener una rutina alimenticia o para hacerme almuerzo o etcétera. Y cuando empieza a ocurrir eso y la gente se empieza a tener una vida más deportiva, empieza a hacer uso de suplementos.
Porque hoy día estamos llenos de suplementos. O sea, básicamente las personas en su día a día tienen vitaminas y suplementos que no están adquiriendo de los alimentos, sino que lo están adquiriendo de cosas en polvo. Y ahí te quería preguntar yo, ¿qué les dices tú a tus alumnos, por ejemplo, sobre los suplementos? ¿Hay algunos suplementos que la gente está consumiendo hoy día pero en realidad no necesitan? Sí, primero los suplementos que no tienen validación científica son los que son hoy en día para mí una pérdida de plata. Eso es lo primero. O sea, por ejemplo, en este grupo de suplementos sin validación científica podemos encontrar, no sé, la glutamina, que se consume como para la ayuda a la recuperación muscular y la energía. El ZMA, que se toma en la noche y se recomienda para el descanso, también para la recuperación muscular y para la síntesis de proteína y para la regulación hormonal durante el sueño. Estos suplementos no tienen esa validación científica. También están los BCA, ¿cierto? Los aminoácidos ramificados, que tampoco tienen como una validación. ¿A qué se refiere a validación científica? Se refiere a que cuando yo tomo un producto, lo aplico en dos grupos de trabajo, en un grupo experimental y un grupo de control, ¿cierto? Donde no va a tener este impulso de este suplemento. Y después, al final de un tiempo, se adquieren los resultados, ¿cierto? Lo que obtuvo el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, estos suplementos son los que se han tratado de estudiar, pero no han tenido resultados positivos. Entonces, por eso no hay nada tampoco publicado sobre eso. Mira, justo mencionaste un suplemento como de los que no hay que tomar, que yo tomaba, el ZMA. ¿Y por qué lo destaco? Porque cuando uno empieza a entrar en este mundo un poco más deportivo y a moverse, hay un factor súper importante que es el sueño. Y el ZMA justamente lo promocionan como que algo que te ayuda a dormir mejor, etcétera. Bueno, ya no lo estoy tomando, pero efectivamente se promociona de esa manera. Y es porque me gustaría que tú explicaras estas dos variables que normalmente uno no mira y que son justamente el sueño, pero también la hidratación. ¿Qué nos podrías decir tú respecto a estas dos variables tan importantes? Bueno, para una composición corporal determinada que yo quiero lograr, los cuatro pilares fundamentales son el entrenamiento, la alimentación, el descanso y la hidratación. El descanso es súper importante porque ahí yo voy a recuperar la energía para lo que viene en el día siguiente. Porque se habla mucho de entrenamiento, pero también hay que entender que durante el entrenamiento, o sea, durante el día en el que yo entreno, es un día donde yo también gasto muchísima energía. En el caso personal, yo tengo un promedio de 2.500 calorías base que yo gasto, más un entrenamiento que pueden ser en promedio unas 800 calorías más. Eso yo lo puedo recuperar a través de la alimentación, ¿cierto? Pero también necesito un descanso para que mi cuerpo pueda regenerar a nivel hormonal, también es súper importante. Las hormonas de estrés, la hormona del cortisol también que se tiene que regular a través del descanso, que es súper importante. Y obviamente la hidratación es la que va a permitir el transporte. El transporte a nivel sanguíneo, transporte de nivel oxígeno, ¿cierto? Y que va a llevar también a mover todos estos procesos fisiológicos internos, los cuales voy a estar adquiriendo durante el sueño. Y obviamente durante mi día a día y el movimiento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, estoy pensando justamente en que cuando uno está en una vida un poco más activa y no duermes bien, al otro día cuesta un montón, todo cuesta un montón. Y una de las cosas que empieza a pasar la cuenta cuando todo cuesta un montón es el tema psicológico, el tema mental. Y es esa motivación que necesita uno para al día siguiente volver a la rutina y a los hábitos de hacer deporte, de comer bien, de hidratarse, etcétera, etcétera. Ahí me gustaría que nos comentaras cómo haces tú para mantener esta motivación durante todos los días. Bueno, es súper importante mantener estos patrones que mencionábamos anteriormente, mantenerme entrenando, alimentándome sano, descansando y también hidratándome, porque también todo esto va a afectar a nivel psicológico, ¿cierto? Si yo no tengo tampoco un buen descanso, me va a provocar fatiga al día siguiente en el entrenamiento. O sea, mi performance durante mi entrenamiento no va a ser bueno. Si yo no tengo una buena performance durante el entrenamiento, probablemente me voy a frustrar. Si yo me frustro después del entrenamiento y luego no logro alcanzar los pesos o la distancia o la velocidad estimada, me voy a sentir mal, quizás me voy a querer ir a acostar, quizás no voy a querer comer y se empieza a desencadenar una seguidilla de eventos, ¿cierto? Que me van a empezar a llevar mi motivación hacia abajo. Entonces es súper importante también que partamos desde la base, hazlo por ti, ¿cierto?
para poder también mantener todo esto arriba, la motivación en equilibrio. Pero también hay que ser también lo suficientemente autocrítico para poder entender que en un momento determinado, cuando yo no logro quizá a lo mejor una meta o no logro a lo mejor lo esperado durante mi entrenamiento, poder entender cuáles son los factores que pudieron influir en esta baja. A lo mejor el día anterior salí de carrete y efectivamente dormí pocas horas, a lo mejor ingerí alcohol, ¿cierto? Entonces claramente mi desempeño y mi performance durante el entrenamiento, durante el deporte no va a ser el más óptimo. Disminuye, claro. Qué buen punto el que mencionaste ahí con respecto a no rendirse cuando no se ven los resultados. Tú eres entrenador personal y como entrenador personal eres un profesor, un guía de esos alumnos que probablemente comienzan súper motivados, empiezan a practicar, toman los hábitos, van haciendo todo lo que tú les vas guiando, pero se desmotivan antes de tiempo por no ver resultados. Porque básicamente nosotros queremos obtener todo ya. Entonces, al primer mes ya queremos tener musculatura, haber bajado de peso, qué sé yo, un montón de cosas que probablemente no queremos vivir el proceso completo. ¿Cómo haces tú con tus alumnos cuando llegan a esta etapa y dicen, pero es que no pasa nada? ¿Qué está pasando realmente ahí? Bueno, lo primero es que lo que realizo con mis alumnos es una etapa de conocimiento, ¿ya? Una etapa de reconocimiento de la persona con la cual estoy. No todas las personas son iguales, o sea, en el entrenamiento se trabaja la individualización, que el entrenamiento que le sirve a una persona no es el mismo entrenamiento quizás que le pueda servir a la otra. Bajo ese mismo punto, psicológicamente también son todas las personas distintas. Hay personas que van al gimnasio y que les encanta el gimnasio, pero también hay personas que van al gimnasio y no les gusta. Y lo hacen claramente porque lo tienen que hacer, pero al final yo lo que trato de trabajar ahí mismo es la motivación, ¿cierto? Para que de alguna u otra forma le puedan tomar el gusto. De hecho, hay personas con las que me dedico netamente a entrenar duro, como hay personas con las que me dedico también a pasarlo bien. Entonces, un poco más de conversación entre medio de las series, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero para poder ir trabajando el tema de la motivación. Ahora, con el tema de los resultados, también es importante detectar esta psicología de la persona, ¿cierto? Para poder detectar los niveles de ansiedad. Y bajo detectar los niveles de ansiedad de la persona es donde yo voy trabajando distintas técnicas que vayan calmando esta ansiedad. Como por ejemplo, uno siempre define una meta a largo plazo. No sé, yo por ejemplo, estamos en agosto y en diciembre quiero tener cuadros marcados, quiero tener mi brazo, quiero tener etcétera, o bajar de peso, cualquiera sea el resultado, pero al final es un periodo largo. Es bueno tener una visualización futura, pero yo cuando detecto cuadros de ansiedad en las personas, yo les ayudo a definir metas cortas. Metas cortas se refiere el día a día o semana a semana. Por ejemplo, tú esta semana vas a lograr entrenar por lo menos 3 días a la semana y vas a lograr por lo menos sacar 90 minutos de cardio en esta semana. Entonces, cuando llega el periodo del fin de semana, le escribo, oye, ¿hiciste esto? ¿Cumpliste esta tarea? Sí, lo logré. Perfecto, vamos, súper bien. Entonces, ir cumpliendo estas metas va a ayudar a que la persona también vaya manteniendo su motivación. Ahora bien, también nosotros, el ser humano, necesitamos la sensación de recompensa a nivel cerebral. O sea, siempre cuando uno hace algo, siempre uno en el fondo intrínsecamente siempre va a querer algo a cambio, en este caso. O sea, se dice que no, ¿cierto? Yo entrego sin recibir nada a cambio, pero intrínsecamente todos sabemos que igual algo tenemos que ganar de alguna buena obra que vamos a hacer, en este caso con nosotros mismos. Si yo estoy acostumbrado, ¿cierto? A lo mejor a entrenar, claramente voy a querer ver un resultado en el corto plazo. Entonces, dar estas pequeñas tareas diarias o semanales me va a dar esa sensación de recompensa y de saciedad para ir manteniendo esa motivación durante el tiempo. Bueno, Rob, tú como profe debes tener un historial de alumnos importante. Llevas 17 años como profesor y en ese sentido nos gustaría que compartieras con nosotros algunas de esas historias que probablemente puedan servir como motivación para la gente que te escucha. Sí, la verdad es que en el currículum hay bastantes alumnos que han alcanzado una evolución súper drástica, por así decirlo, un cambio súper bueno. Em, Tengo un alumno que fue uno de los más drásticos que tuvo el cambio, que fue Andrés. Andrés fue un alumno cual cuando llegó en su estatura 1,90 m, más o menos como 125 kilos aproximadamente, y con una personalidad como bastante retraída, en el sentido de que venía como con un signo de depresión, ¿cierto? Estaba con licencia de estrés laboral, dedicado a lo mismo, su seguridad era muy baja, muy inseguro, y comenzó a entrenar y cuando comenzó a entrenar empecé a notar
signos de ansiedad en él también. Signos de ansiedad en el sentido de que le costaba descansar, en que quería entrenar todos los días, en que necesitaba como liberar energía, a medida que también fue tomando confianza conmigo, porque también se sabe mucho que el entrenador, ¿cierto?, también pasa a ser un psicólogo muchas veces y una mano derecha para el cliente. Bien, entonces dentro de esa confianza, empezando a notar estos rasgos ciertos de ansiedad, es donde le empecé a designar tareas diarias, independiente que entrenáramos o no todos los días, le estaba dando tareas diarias que al día siguiente fuera a andar en bicicleta al Cerro San Cristóbal, que al día siguiente saliera a dar una vuelta por la casa trotando, que fuera al gimnasio y me enviara una foto como registro, ¿cierto? Y también los días que nosotros entrenábamos, obviamente, me alargaba un poco más de la hora, ¿cierto?, de nuestras clases, también para poder cubrir esa ansiedad y que gastar energía. Fue tanto lo que entrenó y también tanto lo que se cuidó con la alimentación, que a lo largo de un año logramos llegar más o menos como a los entre 75 y 80 kilos, fue hace años, ya no recuerdo bien, y también con un porcentaje de grasa de más o menos 16 a 17%. Entonces, claro, fue un cambio totalmente que de hecho lo compartí en mis redes sociales, porque su primera foto recuerdo que refleja totalmente cómo él estaba, porque es una foto que la saca frente a un espejo, despertando en la mañana, como con una cara donde yo puedo ver mucho cansancio, ¿cierto? Y obviamente sin polera, entonces se notaba como una persona como que no estaba bien. Pero la foto del después es una foto donde estoy al lado de él, que es en el camarín del baño, en el espejo, sonriendo, sacando sus brazos, mostrando las calugas. No, increíble, o sea, un cambio totalmente sensacional. Qué bueno que mencionas esto de la parte psicológica, porque efectivamente en esta historia hay un cambio físico que probablemente muchas personas van directamente por eso, quieren lograr un cambio físico. Pero hay muchas otras que requieren, como la historia que mencionas, un cambio más psicológico. ¿Recuerdas alguna otra historia en la que el cambio físico no fue tan notable, pero sí el cambio psicológico? Sí, de hecho, una de las misiones que yo tengo dentro de mi labor profesional es llevar a las personas al siguiente nivel en el ámbito psicológico. La verdad es que, claro, si bien es cierto, todo inició como ser un entrenador del cuerpo, hoy en día, para mí en lo personal, eso como que pasa a segundo plano. Yo me enfoco netamente en recibir personas que el día de mañana se sientan agradecidas consigo mismas y también obviamente se sientan agradecidas conmigo. Yo siento que en el plano personal lo que yo he aprendido es lo que yo trato de aplicar y de entregar a mis alumnos como herramientas. Entonces, si bien es cierto, yo también comencé como queriendo cambiar mi cuerpo, como lo hablábamos anteriormente, al final terminé transformando mi vida, también terminé transformando mi pensamiento. Entonces, desde este punto, he tenido alumnos que claramente han tenido una evolución extraordinaria en cuanto a lo que es lo psicológico. Tengo el caso, por ejemplo, muy emblemático de una alumna que tuve durante 3 años, más o menos. Nos conocimos en pandemia. En pandemia comenzamos a entrenar en un parque cuando estaban estos permisos transitorios para poder salir. Una mujer, 40 años, dueña de casa, 2 hijos pequeños maravillosos, casada, ¿cierto? Pero esclava como de sí misma en su casa, ¿cierto? Como que no salía, estaba encerrada producto de la pandemia, pero tampoco hacía deporte. Antes de la pandemia tampoco hacía deporte. Los niños, el colegio, los niños, el colegio, la casa, el marido, la cocina, etc. Se planteó esta posibilidad de comenzar a entrenar para poder salir un poquito del ambiente, lo que hablábamos anteriormente, que lo primero es salir del ambiente, del hábitat, y comenzamos a entrenar. Y al principio, bastante bien, me empezó a demostrar que tenía buen desempeño físico, me vi la necesidad de comenzar a incrementar la dificultad porque la verdad es que su adherencia fue bastante rápida. Pero con esto también empezó a venir este cambio, esta evolución psicológica donde yo la veía que andaba más contenta, que andaba más enérgica, que se iba con ganas, ¿cierto? Al principio llegaba caminando con la cabeza abajo al parque, después ya llegaba trotando, sonriendo. Y después se empezó a contagiar conmigo. Empezó a contagiarse con el tema de la bicicleta, se compró una bicicleta, empezamos a salir juntos a pedalear y me empezó a dejar atrás, po. Mira.
me empezó a dejar atrás. O sea, subíamos, no sé, a Hierba Loca y ella llegaba y yo como media hora después llegaba con la lengua afuera y ella ya, sigamos subiendo. Mira. Entonces después comenzó a correr, empezó a ir conmigo a la montaña y todas esas cosas. Entonces su vida cambió totalmente. Y por ende todo su círculo también fue lo que empezó a cambiar. O sea, yo notaba también cómo había un cambio en su familia, cuando de repente nos veíamos en casa, cuando íbamos a salir a hacer una ruta. Y bueno, hasta el día de hoy, en síntesis, ella todavía tiene este agradecimiento, ¿cierto?, hacia mí por haber inculcado este tema del hábito deportivo, del hábito del entrenamiento, de la evolución psicológica que tuvo. También me confesó que consumía antidepresivo, entonces también en un momento ya lo había dejado. Bueno. Entonces era también, para ella era un cambio tremendo, una evolución tremenda. Pero en el fondo también mi respuesta con todas las personas que me agradecen, yo obviamente trabajo por ello, pero también siempre mi respuesta es obra tuya, o sea, tú lo hiciste por ti. Qué Y bueno. volvemos a la primera frase, ¿cierto?, de esta conversación de hazlo por ti. Hazlo por ti, qué buena frase. Ha sido una frase que nos ha acompañado en toda la entrevista, de Claro. hecho. Tremenda historia las que nos cuenta de tu alumno, Rob. Y en ese mismo orden de ideas, con todas estas historias que tienes, con todos los cambios que has visto en la gente, ¿cuál sería un mensaje como para todos tus alumnos y todos los alumnos que vendrán como regla de vida? ¿Qué les dirías? Para mí la regla de vida es nunca dejes de moverte. El deporte es vida. La verdad es que si lo puedo llevar más allá, visualizo mi propia historia, visualizo a mi familia, visualizo a mis abuelos que ya no están, pero vi ese proceso de cuando ellos tenían una vida activa, dejaron de trabajar, dejaron de moverse, comenzaron cada vez a estar en casa, en casa, en casa, en casa, y después ya caminaban apenas, se colocaban de pie apenas, hasta llegar al punto de no ser autovalentes, y hasta el momento de perecer. Entonces, si eso yo lo comparo, por ejemplo, en el caso de mi abuela de, no sé, 80 años, con personas que actualmente, por ejemplo, la triatleta de 80 años que hizo este Ironman en España, creo que fue, ¿cierto? 80 años, la misma edad de mi abuela. ¿Qué es lo que la diferencia la una de la otra? Que una nunca se dejó de mover. Entonces, como una regla principal de vida, siempre es nunca dejes de moverte, siempre hazlo por ti, y cuando tú sientas que estás perdiendo esa energía, cuando tú sientas que estás perdiendo quizás esa motivación, porque ya llevas muchos años, o quizás ya estás, o a lo mejor tú puedes estar en tu casa y tienes ahora, no sé, 60 años y dices, no, es que esto ya no es para mí. O sea, yo te digo desde ya que el ser humano no se deja de mover porque envejece, sino que envejece porque se deja de mover. Y yo creo que esa regla es clave. O sea, a moverse, a hacer deporte, a salir de la casa. El 70% de las personas que ve un video en YouTube no está suscrito al canal del video. Y esto perjudica bastante a los creadores. Por eso, antes de continuar con el capítulo, te pido, suscríbete a este canal, es gratis y te ayudará a saber cuándo subo algo. Y a mí me ayudará a seguir creando contenido. Ahora que sabes esto, continuemos con el capítulo. Las personas que hoy día más nos enseñan gráficamente de que excusas no existen para moverse podrían ser los deportistas paralímpicos. ¿Te ha tocado entrenar con deportistas paralímpicos, Rob? Sí, la verdad es que en lo personal los deportistas paralímpicos son los que más me incentivan a entrenar. Son los que son la prueba real de que, como tú bien lo mencionas, excusas no hay. Son los que realmente motivan, siento que pueden motivar al resto, los cuales podemos gozar de brazos, de piernas, ¿cierto? De un cuerpo sano relativamente, son los que más motivan. Y bajo este punto, sí, me ha tocado entrenar deportistas paralímpicos, me ha tocado también entrenar deportistas, personas con enfermedades degenerativas, y he tenido casos bastante buenos. Por ejemplo, en el año 2019 estuve entrenando a Guillermo. Guillermo es conocido, Guillermo Aranguiz, de hecho es un ícono en la Teletón, trabaja en lo que es eventos y muchas cosas, muy orgulloso de él siempre. Y lo preparé para la Maratón de Santiago 2019,
Bueno, en realidad comenzamos a entrenar en el 2018 y ganó. Él ganó la Maratón Santiago en la categoría discapacitado, capacidad reducida. Así que, no, súper contento. Y también tengo el caso del José. José tiene una enfermedad que se llama ataxia de Friedrich, una enfermedad degenerativa. Cuando comencé a entrenar con él, la expectativa de vida que él tenía, según su neurólogo, era más o menos de 25 a máximo 30 años. Es como la expectativa, ¿por qué? Porque después, cuando ya su musculatura comienza a fallar también la musculatura interna hasta que ya la parte respiratoria también empieza a irse. Actualmente, bueno, comenzamos a entrenar muy bien. Al principio le costaba caminar, después de un año ya lograba caminar sobre la caminadora, sobre la trotadora, que fue un logro grande para él también. Después nosotros dejamos de entrenar por distintas circunstancias, pero él mantuvo el entrenamiento como parte de su vida. Y también nos lleva a lo que hablábamos anteriormente, que el deporte es parte de tu vida. Y actualmente José tiene 35 años, sacó su carrera profesional, viaja por el mundo y tiene una vida totalmente buenísima, bajo sus capacidades, ¿cierto? Pero tiene una vida buenísima y no se ve por ningún lado que pueda ir en decadencia. Excusas no hay. Excusas no hay. Viendo que todo está avanzando hoy día con la tecnología, inteligencia artificial, aplicaciones por montón que tenemos en nuestros celulares, ¿cómo ves tú que se perfila el entrenamiento personal de aquí al futuro? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el mundo virtual es lo que está llevando la delantera hoy en día. Aún hay personas claramente que les gusta el trabajo presencial, que es lo que yo hago actualmente, pero sí me he dado cuenta como ya lo virtual se va llevando todos los créditos. De hecho, en lo personal, actualmente estoy desarrollando una aplicación para poder llevar mi entrenamiento a todos los lugares. Y también lo otro, que las personas se están informando, las personas están aprendiendo. Y de hecho, desde ese punto de vista, también estoy pensando en desarrollar algún tipo de workshop que sea relacionado a eso, a aprender a entrenar. A lo mejor también se podría decir que va a ser el fin en el futuro de nosotros los entrenadores. Por eso mismo también estoy trabajando para poder formarme en otro oficio más adelante. Enseña lo que haces para que trabaje por ti. Exactamente, qué buena frase. Entonces, en el fondo eso es, yo creo que todo va encaminándose hacia lo virtual, hacia ser autodidacta. ¿Y por qué lo digo? Porque lo veo bastantes personas a diario que andan con su teléfono, con su tablet, registran sus avances solos, o sea, registran cuánto peso levantaron, registran cuánta alimentación, lo cual es un consejo muy bueno. Hoy día, bueno, están las redes sociales deportivas como Strava, que te permite competir con tus amigos, ver cómo vas, quizás esa pequeña competencia saludable te ayuda también a progresar. Exacto, y de hecho, sin ir más lejos, me acuerdo que como un año atrás, me acuerdo que me propusieron un entrenamiento, un plan de entrenamiento virtual, que era vía lentes de realidad virtual, Mira. donde tú tienes distintos programas donde te ubicas en distintos escenarios y puedes hacer tu entrenamiento. Entonces, la propuesta para mí fue como idear estos programas de entrenamiento para poder aplicarlos a través de estos lentes de realidad virtual para que la persona pudiese entrenar en su casa. Así que yo creo que, claro, es que el futuro ya está acá, o sea, está acá, o sea, entonces ya la parte virtual y la evolución va a ser todo de esa forma. Y obviamente todo esto reduce aún más las excusas para ponerse a entrenar. Exacto, las posibilidades están en todos lados. En todos lados. Buenísimo. Bueno, Rob, ya estamos llegando al final de este capítulo y no quiero que nos despidamos sin que nos entregues algo de mucho valor para la gente que está en la casa. Déjanos unos consejos o prácticos para un reto para 7 días. Eso, hagamos un reto para 7 días que la persona pueda hacer en su casa. Perfecto. Tome nota porque es súper importante. Lo primero es planificar, ¿cierto? Hablábamos de planificar. Entonces ahora va a hacer tu listado y va a ser, lo primero, dormir 7 horas diarias. O sea, la primera meta es dormir 7 horas diarias. Segundo paso, voy a comer 3 tiempos de proteína al día. Es decir, dentro de mis 3, 4, 5 comidas en el día, sí o sí, tienen que ir 3 proteínas durante el día. Puede ser un snack de yogur protein, puede ser después una porción de pollo y después puede ser una lata de atún al agua. Ahí tenemos 3 tiempos de proteína los 7 días de la semana. Lo siguiente, caminar 90 minutos en la semana. Es una meta súper alcanzable. Estamos entendiendo que son 3 días caminar 30 minutos
o más días caminar 20 minutos. Y eso también lo puedes también llevar a pasos que podrían ser por lo menos caminar unos 3.000 pasos diarios en los 7 días, y también te podría llevar incluso a más de 90 minutos de caminata diaria. Y lo último, agregar un poquito de trabajo de fuerza. Podemos hacer trabajos de ejercicios con el peso corporal y te voy a dejar 3 ejercicios de 3 series cada uno, alternándolos 2 por 1. Es decir, 2 días de ejercicio, 1 día de descanso. 2 días de ejercicio, 1 de descanso. Bien, buenísimo. Y ahí ponemos los ejercicios en el video para Los que podemos vayan. poner en el video, también se pueden buscar en YouTube, ¿cierto? Ejercicios, Listo. rutinas de ejercicios para realizar en casa, y te van a aparecer muchos videos, pero Buenísimo. también yo tengo algunos videos en YouTube de Buenísimo. algunas colaboraciones en otros canales. Los dejamos enlazados entonces aquí abajito en el video para que la gente se pueda meter. Te agradezco enormemente, Rob. Todo lo que nos has compartido, temas personales, datos para la gente, súper valiosos, tu filosofía de vida, que la verdad me quedo con la frase hazlo por ti, que es súper potente. Y nada, agradecerte todo esto y cuéntale a la gente dónde te puede encontrar. Si quiere comenzar a entrenar contigo, si quiere partir este cambio en su vida, cuéntanos. Bueno, lo que yo recomiendo siempre a las personas cuando ya quieren comenzar de verdad un cambio es siempre el asesoramiento. Es cierto que hay mucha información en la red, pero tengo que saber qué es lo que yo necesito, qué es lo que me sirve. Así que buscar un asesoramiento es lo primordial. Lo recomiendo, obviamente, buscar ese asesoramiento conmigo. Así que me puedes encontrar en Instagram, @RobTrainerFit, en mi correo, info@robtrainer.cl. Y también te cuento que estoy realizando entrenamientos presenciales en la cadena SmartFit, principalmente lo que es Sector Oriente, Ñuñoa, Las Condes, Providencia. Y también estoy por lanzar una aplicación de entrenamiento donde ya vas a poder tener tu video de entrenamiento con tu pauta de entrenamiento personalizada, la cual ya va a ser lanzada durante el mes de noviembre, Buenísimo. inicios de diciembre. Y eso para que entrenen en sus casas. O sea, pueden tener la aplicación y pueden entrenar en las casas. Claro, con esa aplicación tú vas a tener la opción de poder entrenar en tu casa o poder entrenar en el gimnasio donde tú estés. La idea es que con esta herramienta tú puedas entrenar en cualquier parte del mundo que estés, ¿cierto? Conmigo, siendo que yo esté a lo mejor a esa misma hora durmiendo una siesta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te agradezco, Rob, por tu tiempo, por haber compartido toda esta información. Es muy valioso para muchas de las personas que nos van a estar escuchando, así que me queda solo agradecerte y de uno de nuestros auspiciadores te vamos a entregar un regalito. Yo me voy a parar acá un poquito. Queremos hacer entrega. Esto es un regalo de Custom Lab, una de mis emprendimientos. Ábrelo por favor en cámara porque queremos ver. Es algo hecho con mucho cariño para ti. Custom Lab es una marca de ropa personalizable. Esa es la gran diferencia de esta marca de ropa, que en realidad son diseños maravillosos, pero que además puedes personalizar. Así que ahí, muchísimas gracias. A ver, wow. Sabemos que hay un lugar de Chile que te encanta. Así que hemos plasmado ese lugar en una de nuestras prendas de ropa. Ustedes serán los primeros en verlo. Mire. Y, por supuesto, en el brazo derecho... Ah, pero qué bonito. Mira Wow, se pasó. El brazo derecho... Sí, lo acabo de ver. Mira, ahí está. Rob Trainer, total. Rob Trainer, perfecto. Oye, te pasaste, Javier. Muchas gracias. Qué bueno que te haya gustado. Estamos felices de haberte tenido acá y esperamos que más adelante nos volvamos a juntar. Sí, claro. Bueno, agregar también que no solamente es trabajo, ¿ah? Si alguien tiene alguna duda, al consultar algún tip de repente, también puede contar conmigo. La verdad es que también muchas personas se acercan a mí a través de las redes sociales para comentarme quizás de alguna lesión, de algún consejo, de cómo comenzar. Así que yo siempre estoy abierto a conversaciones, a motivar, a incentivar y también a apoyar, obviamente. Totalmente. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Mucha gente me pregunta, ¿y te mareaste, güey? No, no me mareé. 300 vueltas a un departamento de estudio, 5 kilómetros. 5 kilómetros. Que la pandemia se hicieron muchas cosas. Y me acuerdo que después yo puse el Garmin, la aplicación de Garmin, y claro, pues se veía la línea marcada así como 25.000 veces. Conozco gente que corrió en el lugar, sobre una toalla. ¿Ya? Muchos kilómetros. Ahí sí lo va a ver. ¿Y cómo se ve el desplazamiento de eso? No sé, son un montón de kilómetros. Oh. Se hicieron muchas cosas, estaban los desafíos de saltar la cuerda, Sí. de flexiones. Sí, pues te igual grababas también... el videíto y desafiabas Sí, pues yo lancé los Rough Challenge. Ah, mira.
Ah, ¿verdad? Sí, me Sí, acuerdo. sí, Qué y ahí entrete. eran como también Sí. para hacer como cosas con las ramas abdominales o hacer Bueno, ahí circuitos. está comprobado que la pandemia o estar encerrado y no hacer nada hace que la cabeza empiece a funcionar Sí, y a po, crear cosas nuevas. totalmente, Qué buena, qué entrete. totalmente.